Obrigado, Cláudia. Passamos à comunicação seguinte, Ximena Salazar Gomar. Esta última comunicação sobre instrumentos e a realidade territorial sobre o Equador. Mudamos agora de território. Mi nombre es Ximena Salazar, soy de la Universidad de Cuenca. Actualmente me encuentro haciendo una estancia aquí en Lugo, en el marco del proyecto EPIDT. El tema que yo les voy a hablar es la formulación de una metodología para el diagnóstico del sistema de asentamientos cantonal en Ecuador. Este tema surge en un contexto en el cual existen modificaciones sustanciales en nuestro... Les comentaba que este tema nace en un marco en el cual existen unas nuevas disposiciones constitucionales en las cuales se plantea la obligatoriedad del ordenamiento territorial y la planificación como una garantía para su ejecución. Sin embargo, en el tema institucional no se han desarrollado los contenidos, los procedimientos metodológicos que se van a seguir, sino únicamente se han establecido las fases para este proceso. Se establece como fases diagnóstico, planificación y gestión, pero la metodología de cómo elaborar todos estos elementos no está presente, simplemente se identifican los elementos del sistema territorial como elementos orientadores para ir desarrollando. Y concretamente hemos tomado la fase de diagnóstico y de uno de estos elementos que es el sistema de asentamientos. ¿Por qué? Porque consideramos que en la etapa de diagnóstico se invierten fuertes cantidades de recursos para el levantamiento de información y todo esto. Estos recursos deberían ser optimizados y sobre todo porque esta fase constituye el fundamento para luego tomar las decisiones. ¿En qué nos basamos? Por una parte, partimos de una fundamentación conceptual que nos daba los elementos orientadores. A diferencia del caso español, nosotros no tenemos una legislación que nos diga exactamente qué se debe y qué no se debe hacer, y de cierta manera eso nos abre posibilidades para el tema de la investigación. Pero adicionalmente a la fundamentación conceptual, hacemos un análisis de la realidad local con el fin de identificar criterios de particularización, es decir, identificar aquellas variables que son más apegadas a nuestra realidad, y uniendo estos dos temas, tanto el análisis de la realidad local como el tema de la fundamentación conceptual que habíamos visto anteriormente, generamos una propuesta en la cual nosotros ratificamos que ningún modelo tiene una aplicabilidad directa en territorios tan complejos como los nuestros. Sin embargo, son una base para darle una mayor fundamentación crítica a la propuesta, siempre y cuando vaya apegada a un análisis de nuestra realidad. En base a qué partimos, en ver al territorio desde el enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque nos permitió identificar algunos elementos claves. Si vemos el territorio desde la visión sistémica, aterrizamos un poco más, y al conjunto de asentamientos poblacionales también lo vemos como un sistema. Y de ahí tomamos dos criterios, el tema de la función y la estructura. Pensemos que todo lo que estamos desarrollando en miras a la ordenación del territorio. La función nos dice qué está pasando con el sistema de asentamientos, está bien, está mal, nos permite identificar fortalezas y en fin. Y la estructura nos permite caracterizar todos los elementos que conforman este sistema. Y es efectivamente desde la ordenación territorial en donde se puede actuar, sobre todo en la estructura. ¿Por qué? Porque operativamente las acciones concretas, tanto en términos de determinaciones normativas como de componente de inversiones, lo que actúa es aquí en los elementos. En toda esta fase de planificación, o en toda esta fase de elaboración de un plan de ordenación territorial, la parte del diagnóstico es sumamente importante, porque de él dependerá sobre todo la fase ya de propuesta, imagen objetivo, alternativas de actuación, el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión. Si nosotros tenemos un adecuado diagnóstico, vamos a tener una base sólida sobre la cual fundamentar las propuestas. El diagnóstico además nos va a permitir construir el modelo territorial, y luego en base a este modelo territorial nosotros podremos plantear a su vez una alternativa o modelo territorial alcanzable de aquí a largo plazo. De todo lo anterior hemos sintetizado, por lo tanto, que el diagnóstico debiera abordar dos temas: el análisis estructural y el análisis funcional. Esto como una base para luego formular estrategias ya concretamente en el caso del sistema de asentamientos.
particularmente en el caso del análisis estructural, nosotros pensamos analizar todo lo que son los elementos, caracterizarlos, ver cómo están dispuestos en el territorio, la integración que se están dando entre ellos y en fin la estructura en sí que presenta el sistema en términos de su componente de asentamientos poblacionales. De todos estos objetivos hemos identificado o hemos establecido que el análisis estructural debería abordar por una parte la identificación de elementos, de estos elementos que constituyen la estructura, y por otra parte las relaciones que se dan entre ellos, tanto estáticas como dinámicas, horizontales y verticales. Esto traducido ya a unos elementos de análisis más concretos, los hemos agrupado en una distribución horizontal, distribución vertical o jerárquica y unos flujos. Esto nos ayuda a su vez a ir identificando exactamente los temas particulares que tenemos que analizar, que son los que constan ahí. ¿Por qué la distribución vertical, horizontal o jerárquica? Porque a partir de esto, en el marco siempre pensando del ordenamiento territorial, nos va a dar los criterios para la implantación de infraestructuras, equipamientos, la consolidación de determinadas jerarquías, la potencialización de algunos elementos del sistema, pero sobre todo orientados a optimizar los recursos públicos, ver la planificación de una manera más integral y el tema de los flujos para conocer los movimientos, la dinámica que se está dando entre los elementos del sistema. Aquí los asentamientos poblacionales ya no son vistos como elementos aislados con fines urbanísticos, no, sino son vistos como elementos dentro del sistema que mantienen relaciones entre ellos y hemos visto que el análisis de flujos nos puede ayudar a aclarar esto. En el ámbito del análisis funcional, nosotros buscamos identificar la contribución que cada elemento tiene para el cumplimiento de los objetivos del sistema en sí. Sí, hemos identificado seis objetivos que cumple el sistema de asentamientos y lo que vemos es que la contribución de cada uno o de cada uno de estos elementos depende que se cumplan o no. Todo esto lo hemos sintetizado en dos temas, que es el análisis de la accesibilidad y la cobertura de equipamientos. Todo esto es más o menos las bases para formular un diagnóstico del sistema de asentamientos poblacional de manera bastante